Buenos días, amigos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Espero en Dios que hayan tenido un excelente día del Padre y que todos estén en buena salud y que todos estén gozando de la familia y que todos estén con la fe y la esperanza puesta en Cristo Jesús, porque eso es lo que hace la diferencia en todo lo que hacemos en esta vida. En esta mañana continuamos entonces en nuestro estudio en el libro de Santiago. Vamos a estar otra vez en el capítulo 1 y vamos a ver si avanzamos un poquito aquí. Quiero tomar esto con tiempo, quiero ir con calma, quiero tomar todas las ah, ah, medidas posibles para que no esté a la carrera, para que no esté acelerado, y podamos hablar, pues, acerca de estas cosas, pero podamos hacerlo con tiempo y con lugar para meditar también en lo que estamos leyendo. No solamente es leer y eso, pero hay que digerir, hay que absorber esto y hay que ponerlo después a la práctica. De eso se trata, porque si no, entonces el estudio bíblico sin ponerlo a la práctica, entonces es solamente información. Y información no es lo que estamos buscando. Lo que queremos es transformación. Y eso sucede cuando escuchamos estas cosas, meditamos en ellas. La Biblia dice meditar en ellas día y noche y estamos digiriendo lo que dice. Y luego lo dulce de la palabra de Dios que comienza a alimentar nuestro corazón y comenzamos a tener esta fe y esta confianza en Dios por lo que dice y creemos lo que dice en su palabra. Entonces nuestra vida va siendo más firme, es una vida más fiel, es una vida más fortalecida en el Señor y pues claro, obviamente se va a mirar en la manera en que vivimos, porque ese es el tema en Santiago. Estamos hablando de que una fe verdadera tiene que ver con una vida piadosa. Si nuestra fe es real, es genuina, entonces nuestra vida va a ser prácticamente una vida que habla de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hablamos muchas veces de fe, pero actuamos como no tenemos fe, entonces no hace muy bien ese comportamiento que no es bíblico, no hace muy bien al Evangelio. Mejor es cuando hablamos de fe y hablamos de la Biblia, hablamos de Dios, hablamos de Cristo Jesús y hablamos de esto, pero con nuestras acciones comprobamos que lo que decimos en verdad lo creemos y lo confirmamos pues en nuestra manera de comportarnos. Así que por eso les digo, vamos a tomar esto con calma, vamos a tomar el tiempo necesario, porque eso solamente es mi intención, ayudar a ustedes y también a mí mismo, ayudarnos unos a otros a crecer en nuestro conocimiento de Jesús y que nuestra vida, nuestra conducta cristiana sea de honra y gloria para Él. De eso se trata. De eso se trata este asunto. Así que oremos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría en este caso. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti esta mañana a darte gracias, Dios, por el amor que nos tienes, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que haces, Señor. Gracias que nos diste tu bendita palabra y podemos leerla, podemos escudriñarla, podemos estudiarla y podemos absorberla y podemos, Señor, verdaderamente ponerla en práctica. Por el poder de tu Espíritu Santo podemos no solamente ser oidores, pero queremos ser hacedores de tu palabra y por eso la estudiamos, porque creemos que es la verdad, necesitamos la verdad, queremos caminar en la verdad y queremos vivir en la verdad para que la gente sepa que nuestro Dios es verdadero. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos pues que nos enseñes en lo que vamos a leer en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La última vez que estuvimos en Santiago, porque la semana pasada estuvimos hablando un mensaje en relación al Día del Padre, pero la última vez que estuvimos en Santiago dijimos que cuando, no es sí, pero cuando estemos enfrentando dificultades, tribulaciones, que la Biblia nos enseña aquí, cuando nos hallemos, dice, en diversas pruebas, que tengamos por sumo gozo. Y esa es una actitud muy radical, verdaderamente, y hablábamos de eso. Es necesario adoptar esta actitud radical. Cuando las pruebas vengan a mi vida, los voy a contar como gozo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque sé que las pruebas me van a hacer más fuerte, me van a hacer más fiel con el Señor. Entonces las tomo con gozo, las sé que van a venir, y en realidad las espero que vengan a mi vida porque la Biblia dice que no debe extrañarme si vienen las pruebas, pero no es que las pruebas vengan, es que hago con ellas. La vida cristiana no es acerca de vivir sin pruebas, sin dificultades, no. La vida cristiana es que estamos equipados para saber qué hacemos cuando las pruebas vengan. Entonces, número uno, adoptamos una actitud radical, eso es tener, dice la Biblia aquí, tener por sumo gozo. Número dos, ¿por qué tenemos por sumo gozo? Dice aquí sabiendo, hay un conocimiento, sabemos.
La Biblia dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿Y por qué sabemos? Porque creemos que la palabra de Dios es verdadera. Y es este conocimiento, esta experiencia, es esta intimidad que tenemos con Dios que nos da este saber que las cosas que están sucediendo nos ayudan para bien, aunque no las entienda. Dice, sabiendo que cuando mi fe está siendo probada, es para que Dios haga en mí más y más que sea como Cristo Jesús. Dios lo único que va a buscar de todo esto es que mi carácter, mi vida, sea más cerca y semejante a Cristo Jesús. Ese es el punto. Entonces, la actitud radical, esta verdad que ya sabemos. Y luego la tercera es que nos sometemos, dice en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, dijimos no perfección absoluta, sino perfectos, quiere decir completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir, nos sometemos completamente a este proceso donde Dios nos está refinando. Si han alguna vez leído, estudiado o visto cómo se refina el oro, hay que ponerle mucha temperatura. Y después de que se está ahí haciendo ese metal, se disuelve y luego se convierte casi como líquido y todo lo sucio va a llegar a la superficie y el que está haciendo eso, el alfarero va a remover eso, eso sucio, eso contaminante, eso, y ya lo que queda dentro de esa vasija que está extremadamente expuesta a mucha temperatura es oro puro. Entonces dice la Biblia que adoptemos una actitud radical. Regresemos a lo que ya sabemos. Lo que sabemos es la verdad de la palabra de Dios. Dice Jesús que la verdad nos hará libre y eso es lo que nos hace libre, la verdad de la palabra de Dios. Y luego nos sometemos voluntariamente a este proceso de ser refinados en el Señor. Entonces, a partir de eso, dice en el verso 5 que vamos a estudiar esta mañana, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí va a ser interesante, vamos a hablar de la sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, eso es una ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué vamos a estudiar esta mañana? Bueno, esta mañana vamos a estudiar tres cosas importantes. Si voy a adoptar una actitud radical ante las pruebas, ¿ve? Si voy a adoptar esta actitud, necesito claritamente estar firme en este conocimiento que me ha sido dado en la palabra de Dios. Y necesito someterme al proceso, este refinamiento que Dios está haciendo en mi vida. Para eso no es algo natural en mi vida, no es natural. Nosotros naturalmente no buscamos algo que nos haga, en cierta manera, padecer para aprender otras cosas. Eso es ajeno, eso es contrario a nuestra naturaleza. No somos muy dados nosotros a, Señor, si me va a hacer sufrir esto, pero después de esto voy a ser mejor, lo quiero hacer. No, 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 no. Nosotros queremos lo fácil, lo que no duele, lo que no nos hace padecer. Y obviamente, entonces no vamos a estar logrando ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, como dice Santiago aquí en el verso 4, que tenga la paciencia su obra completa. Dios quiere que la obra quede completa y Dios es fiel para completar, dice en Filipenses 1:6, que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Entonces, Dios va a terminar la obra, pero nosotros debemos someternos voluntariamente. Cuando me someto voluntariamente, obviamente no tengo sabiduría, por eso dice aquí, y si alguno de vosotros, ahora no quiere decir unos tienen sabiduría, otros no tienen sabiduría, no. La traducción en realidad no es muy fiel en este caso, pero dice prácticamente que todos necesitamos sabiduría. Y ese es el punto aquí. Para obtener sabiduría de Dios en cómo enfrentar las pruebas, este es el punto. ¿Cómo obtengo sabiduría de Dios para enfrentar las pruebas que vienen a mi vida? No la sabiduría de este mundo. Más adelantito vamos a hablar. La sabiduría que Dios me va a dar. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios está haciendo. Nunca mezclen, miren, por favor, nunca mezclen lo divino con lo terrenal.
Si somos en verdad cristianos, es que hemos resucitado con Cristo, juntamente con Cristo, dice la palabra. Y nosotros ahora, mira lo que dice la Biblia, somos ciudadanos de los cielos. Entonces nuestra mente debe estar en el cielo. Nuestra manera de pensar debe ser en el cielo y en las cosas divinas. Entonces, si en realidad somos cristianos, no podemos estar divinamente viviendo, mira, divinamente viviendo y actuando y pensando con métodos terrenales, métodos humanos. No funciona. Si soy un ciudadano de los cielos y si soy un hijo de Dios y ese es mi destino, el cielo junto a la presencia de Dios, entonces quiero tener la mente de Cristo. Y eso es lo que la Biblia dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y la mente de Cristo piensa en lo que es puro, en lo que es celestial, en lo que es divino, en lo que es santo. No podemos estar comportándonos terrenalmente y decir que somos cristianos. Por eso Santiago dice aquí, tenemos falta de sabiduría y vamos a ver tres cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque no siempre vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. No, fallamos en ese sentido. Necesitamos estar conscientes de eso. Todos necesitamos sabiduría. Entonces, tres cosas te voy a compartir esta mañana. Número uno, a manera de obtener sabiduría para enfrentar las pruebas con gozo, necesito primeramente que nada, número uno, a manera de obtener sabiduría para enfrentar las pruebas con gozo, necesito, número uno, conocer cuál es mi necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Ante cualquier prueba en la vida, ¿cuál es mi necesidad? Mi necesidad número uno es saber qué es lo que necesito. Y mi necesidad es sabiduría. La palabra sabiduría es bien importante. Así una traducción sencilla pero clara dice que sabiduría es la habilidad para juzgar correctamente y para seguir el mejor curso de acción basado en el conocimiento y el entendimiento. Fíjate lo que dice la palabra, ¿eh? Sabiduría es la habilidad para juzgar correctamente y para seguir el mejor curso de acción basado en lo que conocemos y entendemos. Eso es sabiduría. Por eso dice Santiago, cuando vengan las pruebas, cuando estés ante las pruebas, cuando eso suceda, necesitas, dice, juzgar correctamente. ¿Y qué es juzgar correctamente? Juzgar incorrectamente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? Yo no hago nada malo. Estás juzgando incorrectamente. Juzgar correctamente sería, Dios, estoy pasando esta circunstancia, no entiendo por qué, verdaderamente no tengo idea por qué, pero yo sé que usted tiene el control porque usted es soberano Dios. Usted es soberano Dios y usted conoce todas las cosas, principio y fin, y usted controla todas las cosas. Nada sucede en este mundo sin su conocimiento y sin su consentimiento. Entonces, Dios, necesito, antes que cualquier cosa, necesito de su sabiduría. Ese es el primer punto. Cualquier dificultad que venga a tu vida, lo primero que debes entender, ¿cuál es tu necesidad? Mi necesidad es sabiduría. Santiago nos habla aquí de sabiduría en relación a la práctica de una vida piadosa en todo lo que hacemos en la vida. Eso es importante. Sabiduría desde el punto de vista de Santiago es el discernimiento moral que nos habilita a nosotros los creyentes a enfrentar las situaciones de la vida y sus problemas con decisiones y acciones consistentes con la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Es diferente. El mundo hace lo que quiere cuando tiene los problemas. Eso está bien porque no conocen la voluntad de Dios. Tú y yo no tenemos ese derecho, entre comillas. Tú y yo debemos pedirle a Dios, deme la habilidad, Señor, para juzgar correctamente y para seguir el mejor curso de acción, Señor, basado en lo que ya usted me ha revelado, basado en lo que sé. Señor, deme ese discernimiento moral que me permite, Señor, enfrentar la vida y los problemas con decisiones y acciones consistentes con su voluntad. Primero que nada, ¿qué hacemos para enfrentar las pruebas con gozo? Necesitamos sabiduría. Eso es lo que nos va a decir aquí. Santiago en este contexto nos dice que, porque nos hace falta sabiduría, nos dice necesitamos pedir a Dios que nos dé esa sabiduría. Cuando actuamos con sabiduría,
vuelvo y repito, sin sabiduría, ¿por qué a mí no me gusta? Mejor yo me voy, mejor esto, mejor voy. Eso no es sabio. Con sabiduría, estas serían las cosas que yo me preguntaría. Señor, no entiendo esta prueba, pero enséñeme, ¿qué es lo que usted está tratando de hacer en mi vida, Señor? Eso es sabiduría. Señor, ¿cómo estas cosas me van a hacer crecer y madurar en mi fe? Eso es sabiduría. Señor, ¿cómo es que estas cosas en mi vida le van a ser de bendición a otros alrededor de mí? Eso es sabiduría. Entonces, lo primero, tu necesidad más grande, tu primera necesidad es sabiduría. Y aquí es donde se va a poner interesante. Número 2, tu segunda necesidad, aunque no estoy diciendo en el orden de importancia, nomás estoy en el orden que está el verso aquí. Primeramente que nada necesitas es sabiduría. Esa es la primera necesidad. Número 2, y tal vez es la más importante, pero es número 2 en la lista. Necesitas no solamente sabiduría, pero necesitas conocer a tu Dios. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para obtener sabiduría, para enfrentar las pruebas con gozo, necesitas conocer a tu Dios. Si no conoces a tu Dios, te va a ser muy difícil tratar de entender qué está sucediendo. Ese es el problema del mundo. ¿Te das cuenta? El hombre que tiene problemas en su matrimonio, pues no sabe cómo arreglar eso. ¿Qué hace? Se va a despilfarrar el poquito dinero que tiene, escuchando consejos de otros que están peor que él. Oh, sí, eso voy a hacer, mientras que se están intoxicando con cualquier cosa que usen. Los padres que tienen problema con el hijo porque el hijo anda en cosas que no convienen. ¿Qué hace? Lo maltratan, le gritan. No. Con sabiduría de Dios se trata no solamente de corregir al muchacho, pero se trata de instruirlo para que él crezca y para que él aprenda estas cosas. A golpes y gritos no se arreglan las cosas. ¿Cuántos matrimonios se deshicieron por tonterías? Porque no había sabiduría cómo tratar con el problema. ¿Cuántas mujeres abandonaron a su esposo porque fueron con la comadre y le dijeron, fíjate comadre, que y cuidado mujeres, les digo en el amor de Dios, ustedes son muy prontas a abrir la boca y contar todo de sus esposos. Grave error, eso no debería ser. Si tu esposo es el peor esposo del mundo, bueno, pues felicidades, es por eso que estás casada. Todos somos los peores esposos del mundo, en la opinión de nuestra esposa cuando está enojada. No consultes con otras personas, consulta con Dios. Tu sabiduría no debe venir de ninguna persona, debe venir de Dios. ¿Cuántos hijos quedaron abandonados a causa de no actuar con sabiduría? De verdad te digo, ¿cuántos problemas? Simple y sencillamente porque no pedíamos sabiduría y número 2, porque no conocemos a Dios. Aquí es el punto entonces. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Número 1, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Toda sabiduría es un regalo de Dios. La sabiduría es un don de Dios, un regalo de Dios para nosotros. Viene de Dios y es el Espíritu Santo que se encarga de hacerlo real en tu vida. En Isaías capítulo 11, tú lo puedes leer en tu tiempo, dice que el Señor Jesús va a venir, Él es el Mesías, dice Isaías 750 años antes de que viniera Cristo Jesús. Y nos dice, te lo voy a leer bien rapidito porque es importante que sepas de dónde viene tu sabiduría, de Dios. ¿Y cómo viene a ti esta sabiduría? Bueno, viene por medio del Espíritu Santo, así como vino, déjame poner esto aquí en orden, dice así. Cuando el Espíritu Santo viene sobre de Cristo Jesús, el Mesías dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Mira, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Eso es lo que la Biblia dice que está disponible para ti, porque si yo tengo a Jesús en mi corazón, esto también debe estar en mí. ¿Qué? Un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, eso es conocimiento acá en la palabra, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Dios es la fuente de toda sabiduría y nos da este don, este regalo de la sabiduría que viene a ti, viene a mí en la persona del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Porque a menos que no sepas esto, vas a tener graves problemas.
Te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de, entre comillas, sabiduría mundana. Sabiduría que no conviene. Ahorita te voy a decir algo acerca de esa sabiduría. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? Mira, de Dios. ¿Por medio de quién llega? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que es el Espíritu Santo? En tu Biblia puedes buscar en Primera de Corintios, y yo te lo puedo leer si no tienes tu Biblia, pero fuera bueno que tengas una Biblia. Como les dije antes, si nos escriben, les podemos mandar una Biblia si hay alguien que no tenga. Y si no, pues alguien de ustedes que está cerca le puede llevar una Biblia. Pero es importante que tengas una. Todo el mundo debería tener una Biblia. Dice, Dios es la fuente de sabiduría. Viene a nosotros la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Y ve lo que hace. Primera de Corintios capítulo 2 dice así. Es bien importante. Dice, sin embargo, dice es el apóstol Pablo hablando aquí, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, quiere decir no de este mundo, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es increíble, eso es maravilloso de verdad. Dios antes que te creara, antes que creara Dios todo esto, Dios dijo, voy a crear al hombre y le voy a revelar mi sabiduría para que el hombre viva sabiamente y se comporte sabiamente. Y esto sería una cosa maravillosa. Ve alrededor tuyo y vas a ver que la más grande necesidad hoy en día fuera sabiduría. Pero no es así. Mira lo que dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo te digo una cosa, es verdad. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Estudié en una escuela en México, una normal para maestros, mucha rebeldía, endoctrinados por estas enseñanzas comunistas. Que todos en ese tiempo, todo este comunismo y toda esta ola de mentira y decepción venía de la Unión Soviética, y en la normal teníamos estas clases y luego después empezamos a meternos en estas cosas de filosofía y todos estos asuntos y nos enseñaban, no, Dios es un mito, Dios es una mentira, la religión fue creada por el hombre para engañar al hombre y someter al hombre, y la sociedad solamente va a ser como debe funcionar sin Dios, sin religión. Eso es lo que enseñan, lo que estás viendo hoy en día que está pasando, eso es lo que estás viendo. Estas protestas, esta debacle, esta descomposición social tiene su origen aquí. Esa es sabiduría terrenal, esa es sabiduría animal, esa es sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque no saben que Dios es la fuente de toda sabiduría, y no saben que Dios tiene sabiduría para nosotros, que viene en la persona del Espíritu Santo, y no saben qué manera de vivir sabiamente. Necesitamos esta sabiduría que viene de Dios. Pero esta sabiduría entonces que viene de Dios es solamente para aquellos que son sus hijos. Mira lo que dice Efesios. Y eso es bien bonito lo que dice Efesios aquí, combinando estas cosas. Si no puedo avanzar mucho, no importa, pero quiero que esto quede claro aquí porque es importante.
Efesios capítulo 2 dice esto acerca de la sabiduría de Dios para nosotros. Y dice en Efesios capítulo 1, voy a leer desde verso 15, dice: por esta causa también yo, dice Pablo hablando acerca de lo que le escribe a la iglesia en Éfeso, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vean aquí: para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Wow. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Nota, nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo el poder, bajo sus pies, y le dio por cabeza para todas las cosas, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Esto es Cristo Jesús. Digo, en serio, fíjate cómo es el punto aquí, ¿verdad? Santiago dice: cuando vengan las pruebas, tu más grande necesidad es sabiduría. Pero para obtener sabiduría necesitas conocer a Dios, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. ¿Estamos? Dios es la fuente de toda sabiduría. Aquí nos dice, en Isaías nos enseña eso. Y dice Pablo en 1 Corintios, y esta sabiduría nos hace distinción, nos enseña lo que es del hombre natural y lo que es del hombre espiritual. El espiritual solamente es el que puede discernir las cosas del espíritu, porque es el espíritu en nosotros. El hombre terrenal dice, no. Mira, el hombre terrenal, porque no entienden las cosas de Dios, dice, ¿qué hicieron con Jesús? Lo agarraron y lo crucificaron. Pero el hombre espiritual dice, disciernen las cosas que son del espíritu. Y estas cosas Dios preparó desde antemano, antes de crearnos. Y Efesios dice, y no solamente eso, pero Dios dijo, ven a mí, yo te voy a dar sabiduría en la persona del Espíritu Santo, la sabiduría que te va a hacer vivir sabiamente, pues lógicamente. Pero según lo que Efesios dice, Dios nos va a dar la sabiduría, no te la va a enviar por email o por correo, por Amazon o por nada de eso. Dios te va a dar esa sabiduría, y dice Él, en la revelación de sí mismo. Wow. So Dios dice, no tienes que vivir así y cayendo y levantando y haciendo estas cosas. No tienes, dice, estas cosas yo te las di para tu gloria. No tienes por qué vivir miserablemente. Hay sabiduría para que vivas en esta vida, dice, en este mundo, para que vivas sabiamente, aplicando lo que conoces, que aprendes de la verdad, aplicando la verdad propiamente, aplicando, y como dice sabiduría, para seguir el curso de acción correcta y para tomar decisiones y acciones que son congruentes a la voluntad de Dios. En serio, esto es algo importantísimo de recordar. De regreso a Santiago, te voy ya solamente para reafirmar el punto. Número 1, necesitas saber cuál es tu necesidad. Mi necesidad de sabiduría. Número 2, necesito conocer a mi Dios. Él es la fuente de toda sabiduría. Él me da discernimiento en las cosas que suceden en el mundo. Él se revela a sí mismo. Si no tengo sabiduría de Dios, nunca voy a poder ver a Dios cuando se revela a mí. Y me va a revelar cuando Él venga me va a decir, mira, quiero mostrarte todo lo que tengo para ti. Y a propósito, tengo tanto poder para hacer lo que para ti es imposible. ¿Qué tan grande es tu poder, Dios? Y Dios me dice, mi poder resucitó a Jesús de los muertos. Eso es mucho poder. Santiago capítulo 1, verso 17 dice, voy a leer del 16, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, este es un don que viene de Dios.
Dios es bueno y nos da solamente cosas que son buenas para nosotros. Es generoso, pero combina eso con Santiago capítulo 3, igual verso 17, y ve lo que dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oh, hagamos un pequeño test. Lo que vemos en el mundo ahorita, una pequeña prueba, lo que vemos en el mundo ahorita es resultado de esta sabiduría. Lo que ves es pureza, lo que ves es paz, lo que ves es amabilidad, lo que ves es benignidad, lo que ves es misericordia, buenos frutos, lo que ves es algo que es sólido, donde no hay hipocresía. No. Dice en el verso 14, si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿listo? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, es animal y es diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tu decisión, tú decides. O vas a vivir el resto de tu vida con la sabiduría de Dios que te permite ver la revelación de Dios mismo para ti, que te permite vivir cada día de tu vida, enfrentando las pruebas que vienen a tu vida, aplicando el conocimiento correcto, siguiendo el curso de acción correcto, haciendo y tomando decisiones y acciones que son congruentes con la voluntad de Dios. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo? ¿Estamos bien? Okay, ojalá que no estés enojado conmigo, pero esto es algo en serio, esto es algo seriamente importante. Todos debemos de regresar a esto. Número 1, mi mayor necesidad, sabiduría. Número 2, esta sabiduría solamente viene a mí si conozco a mi Dios. Y número 3, y aquí vamos a terminar, verso 6 de Santiago 1 dice, pero para pedir sabiduría, Dios está dispuesto a dármela sin reproche y abundantemente. Él está dispuesto, Él no es lo que quiere, que sus hijos vivan en sabiduría. Pero verso 6 dice, pero pide con fe. Porque la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo dice en Romanos, y lo que no es de fe es pecado. Entonces dice aquí, pide con fe. No debes dudar nada. O sea, no digas, pero ¿será que Dios puede o no? ¿Y qué si no me funciona? No, eso no puede ser. Mira lo que dice, si dudas, bueno, primeramente, si dudas de que Dios puede, entonces estás dudando de que Dios existe. Para que tú creas y pidas con fe, necesitas creer que Dios existe. La Biblia dice, necesitas creer que Dios existe y que Él te recompensará por tu fidelidad, por tu obediencia y por todas estas cosas, pero es importante creer que Él es, que Él existe. Si dudas, pues estás dudando no que si Él puede, estás dudando que si Él existe. Eso es pecado. Pero dice aquí, si dudas, dice, eres semejante a una ola del mar. Ahora, la ola del mar es algo interesante ver, en verdad. Aquí cerquitas de donde estamos, como unas cuadras de aquí, está la playa, el famoso Huntington Beach. Aquí está el lugar, dice que la capital estadounidense del surf. Y ahí cuando he ido por ahí a caminar, que yo no soy muy dado a eso, cuando he ido por ahí a caminar veo las olas y lo que veo en las olas es algo bien interesante, es solamente destrucción y caos. Y en realidad la descripción de una ola es eso. El viento viene con toda su fuerza y va a mover el agua y el agua comienza a correr a tal manera que tiene caos y tiene destrucción. No, la ola en sí mismo no tiene fuerza ni tiene dirección. La ola es solamente caos y en verdad y destrucción. Es un movimiento que causa, es un caos en movimiento y es algo que causa mucha destrucción. Si dice Santiago aquí que si dudas eres semejante a una ola del mar, en realidad lo que Santiago te está diciendo, si eres una persona que vives sin fe, no vives con fe, eres peligroso. Eres una persona que solamente vives en caos, en confusión y vas a causar destrucción.
Yo no digo eso, aquí dice, eres como una ola del mar, dice. Y como eres como la ola del mar, pues entonces vas a ser arrastrado por el viento de lo que alguien te diga. No, 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 es esto. No, 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 es lo otro. No, 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 aquí. No, 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 acá. Y dice, vas a ser llevado de una parte a otra. ¿No es así como vive la mayoría de gente en el mundo? Triste, lamentable y triste, pero es la realidad. Entonces, aquí llegamos entonces. A manera de enfrentar las pruebas que vienen a mi vida con gozo, a manera de enfrentar las pruebas con gozo, necesito conocer mi necesidad, mi mayor necesidad de sabiduría. Esta sabiduría solamente puede venir de Dios, que es el dador y es la fuente de toda sabiduría. Y Él se place en darme esta sabiduría en abundancia y sin reproche. Él quiere darme esta sabiduría. Esta sabiduría me va a enseñar a discernir lo terrenal y lo celestial. Lo animal, diabólico, dice mundano y lo celestial, lo santo, lo puro, lo amable, lo benigno, todo lo que es bueno. Esa sabiduría es importante. Pero para yo recibir esa sabiduría, no solamente necesito conocer a mi Dios, pero necesito creer en Dios y pedir con fe. Si no tengo fe en Dios, me engaño. Aquí viene la cosa y te voy a decir esto. ¿Cuántas personas hacen cantidad de cosas? Y de veras me quebranta el corazón. Diciembre 12, México. Miles de personas van a este lugar a llevar ciertas ofrendas y muchos de ellos caminan de rodillas, otros se tiran en su espalda, otros hacen todas estas cosas porque creen que van a recibir algo de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice en el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Lo siento, pero no es así. O que van a ir a bailar a Chalma, o que van a ir al Señor de los Milagros, o que van a ir, y no estoy hablando mal de nadie, solamente te estoy diciendo las cosas como son. Porque si no entiendes estas cosas, entonces en realidad estás viviendo la vida a tu antojo. Entonces es quien gobierna tu vida es tu sabiduría. Y en realidad ni siquiera es tuya, es alguien más que te la dio. Alguien más que te la impuso. Alguien más que te la metió por la fuerza y tú te conformaste con eso y dices, sí, porque así me enseñaron y porque así me dijeron. Y a ellos le enseñaron y así les dijeron y así va la cosa. Pero cuando vienes a la realidad y analizas, o sea, para ser cristiano no quiere decir que tengas que sacarte tu cerebro y tirarlo a la basura. No, no, al contrario. Para ser cristiano es que tu mente va a ser renovada, renovados en vuestra mente todos los días. Y no solamente renovada, pero tenemos la mente de Cristo. Ser cristiano quiere decir que inteligentemente analizas la evidencia. Todo lo que está escrito lo analizas y lo pones a la prueba, decir, a ver si esto funciona en verdad. Y te das cuenta que esta es la verdad. No hay otra verdad. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esta es la verdad. Ver a millones de personas en todas partes del mundo hacer cantidad de cosas porque quieren recibir algo de Dios. Y si reciben, déjame decirte, no es de Dios. No es de Dios, porque Dios está más preocupado y más interesado en tu destino eterno, en tu condición espiritual, en la salvación de tu alma, que en la sanidad de tu cuerpo. Él sana el cuerpo, por supuesto, Él es Dios, para Él no hay nada imposible. Y Él quiere sanar tu cuerpo. Pero Él no va a sanar tu cuerpo si sabe que vas a perder tu alma. Entonces, ¿cuál es el chiste? No, Él está interesado en salvar tu alma, porque Él te creó para que pasaras la eternidad con Él. Él está interesado en tenerte con Él para siempre, que lo adores, que lo conozcas, que lo ames. Y por eso se revela a ti, por eso te dice todas las cosas que tiene de ti. Cuando empiezas a ver que mi mayor necesidad es sabiduría, mi mayor necesidad es Dios. Dios es la fuente de toda mi sabiduría. Y cuando empiezas a aplicar estas cosas, decir, Señor, dame esta fe que crea y que confíe en ti, Señor, 100%, que pueda tener toda mi confianza y mi esperanza en ti, porque tú eres Dios, el único Dios verdadero, no hay Dios fuera de ti. Cuando eso sucede, déjame leer esta ilustración y aquí terminamos para no hacer muy largo este asunto. Conoce tu necesidad, conoce tu Dios y pide con fe. Dice esta mujer que se llama Joni Eareckson Tada, quedó paralizada del cuello hacia abajo, todo su cuerpo, a la edad de 17 años en un accidente. Completamente paralizada en una silla de ruedas.
Y escribió escribió un libro, y en ese libro habla acerca de esto, del sufrimiento, de su sufrimiento estaba hablando. Dice, sé que Dios fue quien puso todas estas circunstancias juntas. Y Él usó estas circunstancias para probarse a sí mismo, o sea, para revelarse a mí, prácticamente dice, y también para probar mi lealtad hacia Él. Y después dice, me di cuenta que no todos tenemos ese privilegio. Sentí como que hay solamente un limitado número de personas a las cuales Dios en esta manera especial les va a confiar con esta clase de experiencia. ¡Wow! A los que sufren, dice, son parte de un muy limitado número de personas a quienes Dios le place compartirles esta experiencia. Dice, este entendimiento me dejó tan relajada y tan cómoda mientras que descansaba en su amor y poniendo en práctica esta nueva confianza recientemente adquirida a causa de mi accidente. Vi que no el accidente, sino el daño que se había hecho. Dice, vi que esta fractura en mí, no era una tragedia, sino un regalo de Dios. Y este regalo Dios estaba usando para conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Algo que me dejó con este entendimiento de esta es mi satisfacción mayor, esta es mi más grande felicidad, este es mi gozo. ¡Wow! Eso es cuando aprendemos qué es sabiduría. ¿Por qué necesito sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Y cómo va a trabajar la sabiduría en mi vida? Ella no entendió, no aprendió esta sabiduría del mundo. Dice la revelación de Dios a su persona. Llegó a entender que su lastimadura, esta fractura que sufrió en su columna, dice, vi que esto era un regalo de Dios que Él usó para conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Y esto me dejó con una gran satisfacción, una enorme felicidad y cuán gran gozo me da saber que a un selecto número de personas, dice, Dios les confía esta experiencia. Eso, queridos hermanos y hermanas, es sabiduría. Entonces, desde el capítulo 1, verso número 1, adoptemos una actitud radical ante las pruebas. Contemos, dice aquí, tengamos por sumo gozo. Número 2, sabemos que Dios está haciendo algo maravilloso. Todas las cosas ayudan para bien. Debemos someternos voluntariamente al proceso, a este refinamiento que Dios nos está haciendo pasar. Pedimos sabiduría porque no tenemos sabiduría para entender desde la perspectiva de Dios qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y aunque no nos conteste, pero que nos dé el entendimiento de decir, estoy haciendo algo, espera, yo voy a completar la obra. Pedimos sabiduría. Entre más conocemos a Dios, más estamos seguros de que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Dios es bueno y solamente hace cosas buenas. Y esta sabiduría nos va a dar esta fe con la cual podemos venir sin dudar de que Dios es Dios, el único Dios verdadero, y que Él es nuestro Padre en el cielo que nos ama y que nunca nos deja, nunca nos abandona. Y entonces podremos vivir la vida con sabiduría de Dios, la que proviene de lo alto, no la animal, no la mundana, no la diabólica, la sabiduría de Dios que nos enseña a vivir sabiamente, honrando y alabando su nombre a pesar de las dificultades. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque nos pones estas cosas en este libro que llamamos la Biblia, Señor, y nos enseñas a vivir sabiamente. Dependemos de ti y aprendemos de ti todos los días, y te damos a ti la honra y la gloria, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.